Seguimos con la segunda parte de este primer capítulo, en el segundo apartado del capítulo de derechos humanos y derechos fundamentales. Los derechos humanos son aquellos derechos inherentes a la persona que le pertenecen en razón a su dignidad, por su naturaleza y condición humana. Son independientes del derecho positivo vigente. Por su parte, los derechos fundamentales son los derechos humanos garantizados en el ordenamiento jurídico y reconocidos principalmente en la Constitución Política de la República y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Son en consecuencia los que conforman el bloque constitucional de derechos humanos. Entre los tratados internacionales de mayor relevancia en el ámbito de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, cabe mencionar, en primer lugar, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Número 2, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y en último lugar, la Convención Americana de Derechos Humanos. El catálogo de derechos fundamentales consagrados en nuestro ordenamiento jurídico suele clasificarse en derechos civiles, derechos políticos y derechos económicos, sociales y culturales. Comenzamos con los derechos civiles. La Constitución asegura expresamente el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, protegiendo de manera expresa la vida del que está por nacer. A continuación, la Constitución consagra el respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia. La infracción de este derecho a través de un medio de comunicación social puede constituir delito. Esta protección de la vida privada se complementa con el derecho a la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada, salvo en los casos y formas determinadas por la ley. Se asegura también a toda persona el derecho a la libertad de conciencia, a la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, las buenas costumbres o al orden público. En similar sentido, el derecho a la libertad de emitir opinión y la información sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder por los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio del derecho. Igualmente, la Carta Fundamental reconoce el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual, la libre residencia, circulación y entrada o salida del país, en las condiciones establecidas por la ley, y además una indemnización por error judicial que cubre los perjuicios patrimoniales y morales que haya sufrido el procesado o condenado por resolución o sentencia injustificadamente errónea o arbitraria, declarada así por resolución de la Corte Suprema de Justicia. Por su parte, se garantiza a toda persona el derecho a un debido proceso, a defensa y a la irretroactividad de la ley penal, entre otras importantes garantías constitucionales. En materia laboral se asegura la libertad de trabajo, el derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo, prohibiéndose cualquier discriminación que no se base en la capacidad e idoneidad personal. Con todo, en determinadas circunstancias la ley puede exigir nacionalidad chilena y límites de edad. En cuanto a la libertad económica, se establece el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulan. La Constitución Política reconoce el derecho a la propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Solo la ley determina el modo de adquirir, usar y gozar de la propiedad y disponer de ella, como asimismo las limitaciones y obligaciones que derivan de su función social. El titular del derecho de propiedad solo puede ser privado de él o de algunos de sus atributos o facultades esenciales por una ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés nacional calificada por el legislador. El expropiado tiene, por cierto, derecho a la indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado. Por su parte, tenemos la garantía de igualdad. Con relación a las igualdades que forman parte de los derechos civiles y políticos, nuestra Constitución asegura las siguientes. Número 1. La igualdad ante la ley, en virtud de la cual ni la ley ni autoridad alguna pueden establecer diferencias arbitrarias. Número 2. La igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley, y la igual repartición de las demás cargas públicas. Número 3. La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica, y la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Número 4. La igualdad de la admisión a todas las funciones públicas, sin otros requerimientos que los que impongan la Constitución y las leyes. La garantía de igualdad resulta fundamental en un Estado de Derecho y se expresa tanto como un principio jurídico que obliga a los poderes públicos a proteger su contenido, como el derecho subjetivo de toda persona de exigir un trato igualitario. En particular, en materia de igualdad entre hombres y mujeres, desde mediados de los años 90 se ha incorporado la denominada perspectiva de género, como un instrumento para promover la igualdad entre mujeres y hombres y eliminar la desigual distribución del poder entre ambos. Tratándose de personas con discapacidad, la promulgación de la Ley 20.422 sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad ha significado un importante avance en la garantía efectiva de la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad con el fin de obtener su plena inclusión social,
asegurando el disfrute de sus derechos y eliminando cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad. En el caso de personas extranjeras, cabe considerar que nuestra Constitución les garantiza los mismos derechos que a los chilenos, pudiendo votar en las elecciones si tienen permanencia definitiva y viven en Chile por más de 5 años. En materia de educación, el ordenamiento jurídico les garantiza educación gratuita desde la enseñanza preescolar hasta la media, incluso si su condición migratoria es irregular. Y en salud tienen derecho a la atención de urgencia y también en forma privada pagando las prestaciones médicas y hospitalarias. Y si son niños o adolescentes, hay atención de salud en los establecimientos de la red pública en igualdad de condiciones que los chilenos. Derechos políticos. Desde esta perspectiva, son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. Esta calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás que la Constitución o la ley confieran. Además, los ciudadanos tienen derecho a participar en la aprobación o rechazo de reformas constitucionales bajo los supuestos establecidos en la propia Carta Fundamental. Finalmente, cabe considerar que los ciudadanos con derecho a sufragio que se encuentran fuera del país pueden sufragar desde el extranjero en las elecciones primarias presidenciales, en las elecciones de presidente de la República y en los plebiscitos nacionales. Tratándose de extranjeros avecindados en Chile por más de 5 años, que hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva, podrán también ejercer el derecho de sufragio. Derechos económicos, sociales y culturales. Son los derechos humanos socioeconómicos que se diferencian de los derechos civiles y políticos. Los derechos económicos, sociales y culturales están contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuya protección contempla el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se consideran como derechos de segunda generación e incluyen, entre otros, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, a la seguridad social y a la educación. Y en último lugar, tenemos la protección de garantías constitucionales. Un simple listado de derechos establecido en el texto de la Constitución, por muy completo que éste sea, no serviría de mucho si no se consignaran los recursos o medios idóneos que permitan a las personas recurrir a un órgano jurisdiccional objetivo e imparcial, cuando los derechos fundamentales sean amenazados, perturbados o conculcados por acto de autoridad o de particulares, para que éste restablezca el imperio del derecho. Corresponde a los tribunales asegurar el respeto de esas garantías por medio de las acciones constitucionales como la acción de amparo y recurso de protección. Número 3. El Estado de Derecho. Hablamos de Estado de Derecho para referirnos a aquel que se rige por un sistema de leyes e instituciones ordenados en torno de una Constitución, en el que el ordenamiento jurídico organiza y fija los límites de actuación de autoridades, organismos y funcionarios. Habitualmente se atribuye al Estado de Derecho las siguientes características esenciales. La función jurisdiccional está radicada en tribunales de justicia a los que les corresponde conocer las causas civiles y criminales, resolverlas y hacer ejecutar lo juzgado para un caso determinado. Por su parte, el ordenamiento jurídico es expresión auténtica de la nación, manifestada a través del órgano constituyente o legislativo elegido libremente, en elecciones donde la ciudadanía se pronuncia de manera informada, libre y sin temor a represalias. Por su parte, el poder estatal se distribuye en órganos diferenciados, que desarrollan su tarea con suficiente autoridad e independencia. Ello implica la existencia de órganos ejecutivos, legislativos y judiciales, de control, entre otros, que desarrollan sus funciones específicas y que pueden evitar que los otros abusen del poder o realicen actos arbitrarios. Los órganos del Estado solo pueden actuar válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescribe la ley. En consecuencia, toda autoridad es responsable por los actos contrarios al ordenamiento jurídico, generándose responsabilidad penal, civil, administrativa y o política. En último lugar, el ordenamiento jurídico reconoce, ampara y promueve los derechos humanos, estableciendo mecanismos o medios jurídicos eficaces. Número 4. El ciudadano y sus derechos. Los derechos de los ciudadanos en general y particularmente frente a los órganos de la administración del Estado y de la administración de justicia son ejercidos cada vez con más fuerza, en la medida que la normativa perfila nuevas y mejores herramientas para hacerlos efectivos y también en la medida que la ciudadanía se va informando acerca de los mismos. El ciudadano, en consecuencia, descubre que puede ubicarse desde distintas perspectivas o posiciones en su relación con el Estado y con la sociedad en general, como usuario de servicios, beneficiario de políticas públicas, cliente, solicitante de información pública, funcionario o defensor de sus datos personales, entre otros. El ciudadano y el Poder Judicial. Sin perjuicio de los recursos administrativos, es posible sostener que los tribunales de justicia son el espacio esencial al que los ciudadanos recurren en busca de la protección, restablecimiento o reparación de sus derechos,
cada vez que estos son amenazados o vulnerados. Sin embargo, hay que considerar también que en su calidad de ciudadanos les asisten derechos y tienen deberes en relación al trato en cuanto a usuarios del sistema judicial. Dentro de los principales derechos que podemos mencionar está el de recibir información general y actualizada sobre el funcionamiento del Poder Judicial y sobre las características y requisitos genéricos de los distintos procedimientos judiciales y administrativos en que deba o pueda participar, a conocer el horario de atención al público en que deberá encontrarse en un lugar visible y accesible, a obtener información clara, completa y veraz y actualizada sobre el estado de su trámite, a acceder a los documentos, libros, archivos y registros judiciales que no tengan carácter reservado, a ser informado con un lenguaje sencillo y preciso, entre otras cosas. El ciudadano también tiene derecho a ser atendido con dignidad, respeto e igualdad por las autoridades y funcionarios del Poder Judicial, sin distinción de raza, género, religión, opinión política, nacionalidad, origen social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, a exigir reserva de la información que proporcionan los funcionarios y autoridades y que pertenezca a su esfera privada, salvo aquella que por ley deba ser puesta a disposición de las partes o de terceros. Adicionalmente tiene derecho a conocer la identidad y categoría de la autoridad o funcionario que la atienda, a recibir respuesta oportuna a las peticiones que formule respetuosamente, a que las presentaciones judiciales sean proveídas y las resoluciones judiciales sean dictadas en un plazo razonable y a exigir que las actuaciones judiciales o las que se solicite su comparecencia se celebren con puntualidad. También tiene derecho a expresar su opinión sobre la calidad de la atención brindada y a formular consultas, reclamos, felicitaciones o sugerencias relativas al funcionamiento y a la calidad de la atención recibida, y a ser informado respecto al procedimiento a seguir ante dichas consultas, reclamos, felicitaciones o sugerencias. En materia de costos, el ciudadano tiene derecho a incurrir en los menores costos económicos posibles, a que su comparecencia personal ante los órganos y tribunales que integran el Poder Judicial sea lo menos gravosa posible, y a disponer gratuitamente los formularios que se necesitan para el ejercicio de sus derechos ante los tribunales cuando no se ordena obligatoriamente la intervención de abogado u otro profesional. En relación a situaciones particulares, cabe agregar que la Ley de Juzgado de Familia establece que el niño, niña o adolescente tiene derecho a ser oído en todo proceso judicial en que esté directamente implicado y que se guarde la reserva necesaria para preservar su intimidad y el derecho a su propia imagen. Por su parte, tratándose de los ciudadanos con discapacidad sensorial, física o psíquica, se debe considerar especialmente que ellos pueden ejercer sus derechos y que en casos expresamente establecidos en la ley, tienen derecho a la utilización de un intérprete de signos o de medios tecnológicos para comunicarse. Finalmente, en Chile los extranjeros tienen derecho a acceder a la justicia en igualdad de condiciones que los nacionales y en consecuencia deben ser atendidos sin sufrir discriminación alguna por razón de su raza, lengua, religión o creencias. En materia de deberes, es útil recordar que el ciudadano que recurre al Poder Judicial tiene el deber de respetar a los funcionarios y autoridades que la tienen, respetar los procedimientos y horarios dispuestos para su atención y no dañar los bienes y dependencias que se ponen a disposición del público. El ciudadano y el acceso a información pública. La Ley 20.285, Transparencia de la Función Pública, establece el derecho de acceso a la información y los procedimientos para su ejercicio y amparo. La referida ley distingue al efecto entre transparencia activa y pasiva. La primera consiste en la obligación que tienen los ministerios, las delegaciones presidenciales, las gobernaciones, los gobiernos regionales, las municipalidades, las Fuerzas Armadas, los servicios públicos, las empresas del Estado, la Contraloría General de la República, el Banco Central, el Congreso Nacional, los tribunales que forman parte del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Justicia Electoral, de mantener información actualizada en sus respectivas páginas web. Si el órgano obligado a mantener la información referida en su página web incumple con esta obligación, cualquier ciudadano puede denunciar al Consejo para la Transparencia y a la Contraloría General de la República. El Consejo para la Transparencia es un servicio público autónomo que tiene por funciones principales promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas de transparencia y garantizar el derecho a acceso a la información. En relación a la transparencia denominada pasiva, podemos señalar que es el derecho que tienen los ciudadanos para solicitar información de cualquier órgano de la administración del Estado presencialmente en el servicio al cual se requiere el acceso a la información o bien a través de su respectiva página web, completando el formulario diseñado especialmente para estos fines. En su solicitud de acceso a la información pública, el ciudadano deberá indicar nombre, apellidos y dirección del solicitante, una identificación clara de la información que requiere, el órgano al que se dirige y su firma. Esta solicitud es gratuita y el organismo requerido solo puede exigir el pago de los costos directos de reproducción de los antecedentes que se solicitan.
Una vez hecha la solicitud, el requerido tiene un plazo máximo de 20 días hábiles para dar respuesta, plazo que se puede extender excepcionalmente por otros 10 días hábiles, lo que le debe ser comunicado al solicitante. En caso que la información solicitada no sea entregada de plazo o sea denegada por causa que no se estime por el ciudadano como de secreto o reserva, este puede presentar una acción de reclamo o amparo ante el Consejo para la Transparencia, dentro del plazo de 15 días hábiles. Recibido el amparo, el Consejo para la Transparencia pide informe al organismo reclamado, el cual tiene 10 días hábiles para formular sus observaciones y o descargos. Evacuado el informe o transcurrido el plazo, el Consejo para la Transparencia resuelve el amparo. Si sigue de entregarse la información, fijará un plazo prudente para su entrega. En contra de la resolución del Consejo para la Transparencia, procede recurso de ilegalidad ante la Corte de Apelación respectiva, dentro del plazo de 15 días corridos. La interposición de este recurso suspende los efectos de la resolución recurrida que da lugar al acceso a la información. Finalmente, cabe mencionar que el jefe del servicio de organismo, su subsecretario o director que niegue infundadamente el acceso a la información, puede ser sancionado con una multa de 20% a 50% de su remuneración. Si la autoridad persiste en su actitud, se le doblará la sanción, pudiendo ser suspendido el cargo por 5 días. Número 5. Transparencia y Poder Judicial. Tal como se señaló en el apartado precedente, la Ley 20.285 de Transparencia de la Función Pública solo establece obligaciones para el Poder Judicial en relación a transparencia activa, pero no así para los requerimientos y solicitudes de acceso a la información que formulen los ciudadanos, la transparencia pasiva. Sin embargo, desde el mes de diciembre de 2013 el Poder Judicial se sumó de manera voluntaria al portal de transparencia del Estado, que integran también otras instituciones como la Contraloría General de la República y la Cámara de Diputados. En consecuencia, el Poder Judicial asumió desde ese momento un compromiso institucional expreso de entregar información a la ciudadanía en forma transparente, asertiva, con el lenguaje comprensible, sin más límites que las exigencias legales que establecen la reserva o el secreto de asuntos específicos. Adicionalmente, hay que destacar que el Poder Judicial cuenta desde el año 2008 con una comisión de transparencia encargada de velar, promover e impulsar iniciativas que contribuyan al fortalecimiento de la transparencia como un valor institucional, así como también conocer y resolver las peticiones que en esta materia realice la ciudadanía, haciendo efectivo el cumplimiento de las normas relativas a la materia establecidas tanto en la referida Ley 20.285 como en la Constitución Política de la República, el Código Orgánico de Tribunales y en los acuerdos adoptados por el Tribunal Pleno. En este contexto, se exige a los miembros del Poder Judicial, en garantía de los principios de probidad y transparencia, presentar declaraciones juradas de intereses, de patrimonio y no ser dependientes de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas ilegales. Dentro de las obligaciones que impone la Ley 20.285 al Poder Judicial, hay que considerar la establecida en el artículo 8 transitorio, que impone a la Corporación Administrativa del Poder Judicial el deber de mantener a disposición permanente del público en sus sitios electrónicos y debidamente actualizados los antecedentes indicados en el artículo 7 de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado. En los asuntos cuya cuantía exceda de 500 unidades tributarias mensuales o respecto de los cuales se impongan multas superiores a dicho monto o penas de presidio o reclusión superiores a 3 años y 1 día, las sentencias de término de los tribunales ordinarios o especiales y las definitivas en caso que las primeras solo modifiquen o reemplacen parte de estas, deberán publicarse. En consecuencia, la norma no obliga a la publicidad de todas las sentencias ejecutoriadas, sino solo aquellas consideradas según su cuantía. Sobre este punto, cabe anotar que la cuantía en materia civil corresponde al valor de lo disputado y en materia penal a la pena que el delito lleva consigo. En materia de transparencia activa, el Poder Judicial, junto con cumplir la obligación de mantener información permanentemente actualizada en su página web, publica información adicional, tal como la votación de los candidatos a ministros de la Corte Suprema y la publicación de sus antecedentes en el sitio web, los concursos públicos para la selección de abogados integrantes, las declaraciones de patrimonio, intereses y currículos de todos los ministros de la Corte Suprema y ministros de las Cortes de Apelaciones del país. Número 6. La ética judicial. La ética judicial está relacionada estrechamente con el principio de independencia judicial. Implica el deber de todo juez de adoptar las normas más elevadas posibles de conducta personal y profesional. Los principios. La ética judicial se inspira en los siguientes principios. Número 1. Dignidad. Exige a todo miembro del Poder Judicial ejercer su cargo con dignidad, absteniéndose de toda conducta contraria a la seriedad y decoro que el cargo exige. Este principio debe expresarse especialmente en las audiencias, en relación a las exigencias que requiere la dignidad de la magistratura en el vestuario,
trato con abogados y otros partícipes en los procedimientos, así como con los subordinados y público en general, evitando toda actitud y comportamiento que menoscabe tal condición. 2. Probidad. Consiste en el deber de actuar con rectitud y honestidad, procurando prestar servicio, satisfaciendo el interés general de la justicia y desechando todo provecho o ventaja personal que pueda lograr por sí o a través de otras personas. Esta obligación exige abstenerse de mostrar interés por asuntos de que conozca o pueda conocer un tribunal, interceder o intervenir en cualquier forma a favor o en contra de persona alguna, cualquiera que sea la naturaleza del juicio o gestión del que se trate. Ella comprende también los concursos, nombramientos, calificaciones, traslados y demás materias relativas al personal del Poder Judicial. 3. Integridad. Implica una conducta recta e intachable, de modo a promover la confianza en la comunidad de la justicia. En consecuencia, con su comportamiento procurará no dar lugar a críticas ni reclamos de parte de quienes recurren a los tribunales ni de otras autoridades o del público en general. 4. Independencia. Tanto los jueces como los demás funcionarios judiciales deben en conjunto e individualmente velar por la autonomía de los tribunales y hacerla respetar en toda circunstancia. 5. Prudencia. Todo miembro del Poder Judicial debe actuar con diligencia, tino y criterio en todas las materias en que le corresponde intervenir en razón o con ocasión de sus funciones, procurando que la forma como las ejercen inspire confianza a la comunidad. 6. Dedicación. Los jueces y demás funcionarios judiciales deberán tener una disposición permanente a desempeñar sus cargos con acuciosidad, conocimiento y eficiencia, actuando con equidad y diligencia en todas las funciones que deban cumplir. 7. Sobriedad. Los jueces y otros funcionarios del Poder Judicial deben demostrar templanza y austeridad tanto en el ejercicio de sus cargos como en su vida social, evitando toda ostentación que pueda plantear dudas sobre su honestidad y corrección personales. 8. Respeto. Los jueces y demás funcionarios judiciales deberán demostrar respeto por la dignidad de todas las personas en las audiencias y demás actuaciones que lleven a cabo con motivo del desempeño de sus cargos. 9. Reserva. Los jueces y demás funcionarios judiciales deben mantener absoluta reserva sobre todos los asuntos que así lo exijan y de los que tomen conocimiento, absteniéndose de darlos a conocer, emitir opiniones en público o privadas a su respecto, permitir que sean conocidos por otras personas ni utilizar la información que posean en razón de sus funciones en beneficio propio o ajeno. Los ministros, jueces y demás funcionarios judiciales deberán abstenerse de conceder entrevistas, formular declaraciones, aceptar y contestar interrogatorios e incurrir de cualquier modo en publicidad en diarios, revistas, televisión o cualquier medio de comunicación social sobre las causas sometidas a su conocimiento o de otro tribunal, bajo percibimiento de aplicación de las medidas disciplinarias que procedan. 10. Prohibición de recibir estímulos pecuniarios. Se prohíbe a los jueces y demás funcionarios judiciales la recepción de estímulos de carácter pecuniario que excedan lo simbólico por el ejercicio de sus labores, pues ello, aparte de crear un ambiente público desfavorable a la función judicial en general, afecta seriamente la independencia e imparcialidad de esos funcionarios. Las inhabilidades. Los jueces o funcionarios auxiliares de la Administración de Justicia no deben intervenir en asuntos en que pueda estar en duda su imparcialidad. En este caso, el juez o funcionario debe señalar con el mayor detalle y precisión los hechos que constituirían la causal de inhabilidad, indicando claramente la norma legal que autoriza su exclusión en el caso. Todos los jueces, abogados integrantes y relatores deben dejar la debida constancia con igual precisión y objetividad de las circunstancias que, a su juicio, pueden configurar una causal de recusación amistosa a su respecto. Las prohibiciones. En el ejercicio de sus cargos, los funcionarios del Poder Judicial están sujetos a las siguientes prohibiciones: expresar su juicio respecto a los negocios que por la ley son llamados a fallar, insinuar juicios aún privadamente sobre el asunto que es llamado a resolver, de ejercer la abogacía y solo podrán defender causas personales o de sus cónyuges, convivientes civiles, ascendientes, descendientes o hermanos, y en último lugar, adquirir bienes subastados por la Corporación Administrativa del Poder Judicial. La Comisión de Ética de la Corte Suprema. Esta tiene por objeto prestar cooperación al Pleno de la Corte Suprema en el ejercicio de funciones de prevención, control y corrección del comportamiento de los ministros y fiscal del tribunal. Está conformado por el presidente titular de la Corte Suprema, que la preside, y por 2 ministros titulares nombrados por el Pleno de la Corte Suprema a proposición del presidente. A la comisión le corresponde conocer las conductas de ministros y fiscal judicial de la Corte Suprema que puedan importar una contravención a la ética judicial o que sean reñidas con la probidad y la moral. Desempeña su labor con miras a su prevención, control y corrección.
La Comisión debe guardar estricta y total reserva sobre las materias, asuntos, antecedentes y documentos que se relacionen con sus actuaciones.